Elbester Gordillo está de regreso. Después de 5 años, un juez federal le otorga su absoluta libertad. El día de hoy recibí por parte del primer Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad. Una de dos: o la PGR fue completamente incapaz de comprobarle los delitos imputados, o simple y sencillamente se confirma que la maestra fue una presa política y que su liberación responde también a términos políticos. En ambos casos se exhibe la manipulación e ineficiencia de nuestro sistema de justicia. Elbester Gordillo ha sido factor de poder y decisión en todas las elecciones de la alternancia mexicana. Le puso condiciones a Fox, le dio el triunfo a Calderón, ayudó a Peña Nieto y ahora está aliada a Andrés Manuel López Obrador. La pregunta que México se hace es si es casualidad que la maestra fuera liberada una noche antes de que López Obrador recibiera su constancia de presidente electo. ¿Por qué regresa Elbester? 1. Enrique Peña Nieto contra Gordillo. El proceso que se sigue es estrictamente legal. Responde a evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este fue uno de los pocos momentos en el que todo el país le aplaudió a Enrique Peña Nieto. El nuevo presidente daba un golpe de autoridad sobre la mesa, así como lo hizo Carlos Salinas de Gortari con el líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia Laquina. Peña mandó el mensaje de que sería castigado quien se opusiera a las reformas. Después de ver la influencia de Gordillo en las administraciones panistas, el gobierno perista de Peña Nieto entendió que no sería posible cogobernar con una líder sindical que concentrara esa cantidad de poder. Elbester Gordillo fue detenida en febrero del 2013 y liberada en agosto del 2018, es decir, estuvo todo el sexenio fuera de la jugada. ¿Así o más claro? 2. El caso judicial. La PGR le imputó 2 delitos a Elbester Gordillo: fraude fiscal, del cual fue exonerada en mayo del año pasado, y delincuencia organizada y lavado de dinero, del cual fue exonerada ayer. La acusación principal era que la maestra había desviado fondos de un fideicomiso de 1.978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para realizar gastos personales. ¿Remember Neyman Marcus? A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público documentó desvíos de 27 millones de pesos a la tienda departamental, la PGR no pudo o no quiso armar un caso sólido para cerrar la pinza judicial. 3. AMLO y la maestra. La coincidencia en los tiempos, yo siempre he dicho que las resoluciones de los tribunales y de la Suprema Corte no son tiempos políticos, mi querido Ciro. Sí. Yo no creo que sean tiempos políticos cuando un tribunal resuelve. La razón por la que la futura secretaria de Gobernación tiene que salir a aclarar esto es porque el nieto y el yerno de Elbester Gordillo operaron a favor de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio. La percepción de que existe un pacto implícito entre la maestra y AMLO se refuerza. Aun y cuando Olga Sánchez Cordero insiste en que el timing de su liberación y la entrega de Constancio a AMLO representa una constancia histórica. En el 2006, la maestra fue decisiva para que López Obrador no llegara a la presidencia. Después de 2018, podría ser decisiva para que el proyecto político de López Obrador sea implementado sin estridencias. 4. La reforma educativa. Detrás del caso judicial y detrás de la lucha por el poder está la reforma educativa, la transformación de mayor contenido político del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, López Obrador quiere echar para atrás el proyecto que fue diseñado por Enrique Ochoa e implementado por Aurelio Nuño. Esta fue la razón de fondo del quiebre entre Elbester Gordillo y el presidente Peña Nieto. El éxito de la reforma dependía de que la maestra estuviera neutralizada. López Obrador, al igual que Gordillo, dice que la reforma educativa no tiene nada de educativa, que es más bien un instrumento de control político. Eso se puede discutir, pero las fichas ya están sobre la mesa. El secretario de Educación de AMLO será Esteban Moctezuma, una figura que no necesariamente le incomoda a la maestra. Esta designación contrasta con el primer secretario de Educación de Enrique Peña Nieto, Emilio Choifet, el enemigo acérrimo de Elbester Gordillo. La maestra nos deja una tarea. Prepárense para el 20 de agosto, día en el que se llevará a cabo una conferencia de prensa. En la historia, esta fecha quedará como el día en que Elbester volverá a estar en el centro del sistema político mexicano.